estábamos hablando del Betis, de ese pleno de victorias en la Europa League, tercero en zona Champions, tan solo por detrás de los dos bicharracos, ¿no? Del Real Madrid y del Barcelona. Ya nos has comentado un poquito, ¿no? El inicio del cuadro verde y blanco. Vamos a focalizarnos, si quieres, en esta primera parte de la charla, Ismael, en Pellegrini, ¿no? El ingeniero, que además hace muy poquitos días cumplía 69 años, ya un absoluto conocedor, ¿no? Del fútbol europeo, ganando en 2014 la Premier con el City, estando durante esa temporada en el Real Madrid y ahora, lo dicho, ¿no? En el cuadro verde y blanco, una absoluta eminencia, ¿no? Actualmente en el Betis, ganando además la Copa del Rey del año pasado, ¿no? Sí, la verdad que el Real Betis es un equipo que hace muchos años necesitaba estabilidad, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. La verdad es que de la llegada de Manuel Pellegrini parece ser que ha llegado esa estabilidad, ¿no? La verdad que tanto desde su llegada que entró el Betis en Europa, el año pasado ya con Europa, campeones de la Copa del Rey. Este año pues parece ser que va en la misma sintonía, ¿no? Ha empezado muy bien en Liga, como ya hemos dicho, pleno de victorias salvo frente al Real Madrid. Y en Europa igual, en Europa este año se espera dar un saltito más en Europa. El año pasado cayó contra el Eintracht de Frankfurt, que luego fue campeón de Europa League. Uh-huh. Y este año se prevé que da un saltito más en Europa, ¿no? Pero es verdad que desde que la llegada de Manuel Pellegrini ha llegado la estabilidad deportiva, esa deportiva, y eso lo necesitaba el Real Betis. Bueno, pues el chileno, ¿no? Que ahora mismo, lo dicho, ¿no? Es una pieza absolutamente fundamental en este Betis, que lo que estamos comentando con Ismael, ¿no? Ha arrancado de manera sensacional la Europa League, ganando los partidos tanto a Ludogorets como a Helsinki, como a la capital finlandesa, y en la Liga prácticamente con esa plena excepción, ¿no? De la derrota en Madrid. Fuera del ingeniero, ¿no? Fuera de Pellegrini, si te parece también, Ismael, vamos a analizar los diferentes fichajes, ¿no? Que ha hecho el Betis, porque es cierto que ha mantenido a Fekir, es cierto que Joaquín se mantiene un año más en la plantilla, ha perdido, aunque no grandes figuras, Bartra, por ejemplo, se ha ido al Trabzonspor, a Turquía, Bellerín no le consiguió mantener el Betis en plantilla, pero luego el cuadro verde y blanco se ha reforzado de maravilla con Luis Felipe, con Luis Enrique, con jugadores que le están dando también un post importante, ¿no? al conjunto bético. Sí, como tú dices, llegaron Luis Enrique y Luis Felipe, y es verdad que son dos fichajes que, sobre todo Luis Felipe y Luis Enrique ha empezado también bien la temporada, y ya después de la lesión de Fekir ha empezado a tener más minutos en este inicio de lo que a lo mejor se esperaba desde el inicio, pero sobre todo Luis Felipe desde su debut contra el Osasuna, creo recordar. La verdad que está siendo importantísimo ahí en defensa, ¿no? Es un jugador súper atento al corte, muy rápido, muy intuitivo, y la verdad que es un típico defensa que no tiene miedo a nada. Llega a todos los rebotes, todos los cortes. La verdad que está siendo muy importante, y la verdad que a pesar de esos dos fichajes, yo creo que el fichaje más importante del Real esta temporada es mantener el bloque, ¿no? Mantener a Guido Rodríguez, Fekir, o Borja Iglesias, la verdad, Alex Moreno. Entonces son jugadores que fueron claves el año pasado, y que a pesar de que, por ejemplo, gente como Bellerín no hayan podido seguir este año, pero el bloque en general de Guido, Fekir y compañía se ha mantenido, y yo creo que eso es lo más importante esta temporada en el Betis. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, como tú dices, ¿no, Ismael? Focalizándonos en el central, el Luis Felipe es un jugador que ha militado ya durante varias temporadas en grandes campeonatos europeos, estuvo durante varias campañas en la Lazio, ¿no? Un equipo importante de la Serie A, y ahora el Betis le trae para la causa, por lo que decimos, ¿no? Un Betis que está muy al alza, y no sé si tú, Ismael, desde tu perfil, ¿no? de scout, piensas que esa zona de centrales del Betis a largo plazo, ¿no? A lo largo de la temporada puede ser Luis Felipe y Petzela, o a lo mejor pueden entrar jugadores como Edgar, no sé un poco qué opinión tienes. Y por ahora ha empezado más consolidado Petzela ya desde el año pasado, que dio buen nivel junto a Mar Bartra en la zona, en el eje defensivo. Uh-huh. Y yo creo que la pareja a priori más titular es Petzela-Luis Felipe, ¿no? Es verdad que Edgar empezó titular con Petzela por el problema de la inscripción del Real Betis, que Luis Felipe las dos primeras jornadas no jugó por la inscripción, y porque ya también tiene una sanción de la Liga Italiana. Entonces Edgar también cuando ha jugado ahí de central junto a Petzela o Luis Felipe, también es un jugador que ha cumplido, ¿no? El que a priori va con desventaja es Víctor Ruiz,
Aparte también se lesionó en Finlandia el partido de Europa League, pero yo creo que la pareja más habitual que seguramente veremos en partidos más importantes sea Luis Felipe. Bueno, pues igual, yo comparto. Yo creo que tanto el argentino como el brasileño parten, ¿no? Con esa vitola de centrales titulares y que, bueno, al final tienen que sostener, ¿no? La retaguardia del Betis. En los laterales también quería mencionar a Alex Moreno, ¿no? El lateral izquierdo que estuvo muy cerquita, bueno, yo creo que lo sabe, ¿no? La mayoría del público principalmente, ¿no? Obviamente del Betis estuvo muy cerquita, tuvo una oferta muy golosa del Nottingham Forest que, bueno, hizo prácticamente, ¿no? Se llevó a todos los jugadores, vamos, entre comillas, ¿no? Pero se llevó a muchísimos jugadores, más de 11, 12 incorporaciones, ¿no? Si no me equivoco, Bolí, Aurier, no sé si acabó llegando, es decir, trajeron muchísimos futbolistas, entre ellos querían al actual lateral del Betis, y Alex Moreno ha querido mantenerse en el Betis, ¿no? Seguramente, no lo sé, con un salario más bajo, ¿no? Que podría tener en la Premier, pero que también habla un poco, Ismael, a las claras del desarrollo del Betis y las ganas y el buen rollo que hay en la plantilla para intentar que este conjunto bético vaya cada vez más al alza, ¿no? Sí, es verdad que aquí en Sevilla se daba ya por hecha la salida de Alex Moreno a Nottingham, aquí en Sevilla y en todos los lados. Yo creo que incluso hasta Alex Moreno casi las maletas hechas para irse a Inglaterra, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el buen rollo, la felicidad que parece ser que hay en el vestuario del Betis, sobre todo también del propio jugador Alex Moreno, como ya lo ha dicho él. Yo creo que primó más eso, ¿no? La felicidad, el buen rollo. Está aquí siendo un jugador muy importante en el esquema de Manuel Pellegrini y en el juego de Manuel Pellegrini. Yo creo que ganaron los dos. Yo creo que ganó Alex Moreno por quedarse en el Real Betis, que sigue creciendo poco a poco, y sobre todo el Real Betis con Alex Moreno, que es un jugador que en zonas ofensivas y defensivas ha mejorado muchísimo, en el defensivo sobre todo. En zona ofensiva le da muchísimo al equipo de Manuel Pellegrini con su profundidad, su velocidad. Bueno, pues dejamos la retaguardia del Betis y nos vamos al centro del campo, ¿no? A esa sala de máquinas del Betis donde yo creo que, Ismael, hay dos nombres propios, ¿no? Guido Rodríguez y Carballo, ¿no? El portugués y el argentino que se han adueñado completamente de esa mitad de cancha. También se habló, ¿no? De que Guido Rodríguez iba a ser uno de los jugadores más complicados, ¿no? De mantener en el Betis, como tú estabas diciendo, ¿no? El crecimiento fantástico, ¿no? Que ha tenido el conjunto andaluz y se ha quedado en el equipo. Además, es uno de los principales motores de la selección argentina que veremos, por supuesto, en el Mundial. Y lo dicho, ¿no? Un centro del campo que toca muy bien el balón, que al final aporta, ¿no? Esos pases a 3/4 de campo, pero que también cierra, ¿no? Que tiene también ese cemento que es importante en mitad de cancha. Sí, hemos hablado antes de mantener a Guido, Fekir y compañía. William Carvalho es otro que ha sido importante de que se haya quedado aquí en Sevilla. Es un jugador que también se especuló mucho en su salida, o al Monza o a Turquía, muchos equipos sonaron, pero al final se quedó aquí, y es otro jugador que fue importante el año pasado, que en este inicio también está siendo importante. Y como tú dices, ese centro del campo le da mucho, tanto defensivo como ofensivo. William Carvalho en las primeras temporadas le costaba mucho más en zona defensiva, pero en estas dos últimas temporadas con Manuel Pellegrini ha mejorado también mucho en zona ofensiva. Luego, ofensivamente, ya todo el mundo sabemos lo que es capaz de William Carvalho, un jugador que parece que va andando con el balón, Sí. con esa calidad que tiene. Y yo creo que cuando se juntan Guido, William, Fekir, Canales y compañía, el Betis zona ofensiva tiene mucho peligro. Hablando un poquito en clave mundial, Ismael, teniendo en cuenta principalmente, ¿no? Focalizándonos en Guido Rodríguez, ¿piensas que el argentino puede ser titular con Scaloni? Porque en el centro del campo, por ejemplo, Argentina cuenta con Paredes, ¿no? Un perfil medianamente similar, ¿no? Al que tiene el futbolista del Betis, cuenta, ¿no? También con Rodrigo de Paul, que es verdad que tiene ¿cómo decirlo? ¿No? Tiene una función más de interior, más de cercanía a campo contrario, pero en líneas generales, ¿piensas que en el esquema de Scaloni, en clave mundialista, ¿no? ¿Podría ser titular Guido Rodríguez en el cuadro albiceleste? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un jugador que, como ya digo, está siendo muy importante en el Real Betis, clave. En la temporada del año pasado del Betis, ha ido creciendo desde su llegada de México, del América, y poco a poco ha ido evolucionando y aclimatándose al fútbol europeo, y yo creo que con Argentina yo creo que es un jugador importante para Scaloni. Bueno, abandonamos la sala de máquinas y nos vamos donde está el talento, ¿no? Donde está la magia que tiene muchísimo el Betis ahora mismo, mirando, ¿no? Rápidamente, Canales,
Luis Enrique, Rodri Sánchez, teniendo en cuenta, ¿no? Los jugadores que utilizó en el último partido frente al Girona. También obviamente está Fekir, por supuesto, ¿no? Está el gran Joaquín Sánchez. Lo dicho, ¿no? Qué magia tiene Ismael, seguramente de las zonas más talentosas, ¿no? De la liga que tiene el Betis, ¿no? Esos trecuartistas que le dan una calidad y un ingenio en los metros finales al cuadro verde y blanco enorme, ¿no? Sí, como hemos dicho, el Betis cuando tiene balón es un equipo muy peligroso ofensivamente. Tiene muchos jugadores con una gran capacidad asociativa, como te he dicho, Rodri, Canales, Fekir, el propio Juanmi también, cuando se mete también por dentro. Y el perfil un poco más al contrario de hecho es más Luis Enrique, que es un jugador a lo mejor que puede llegar más línea de fondo, jugador más a lo mejor más abierto a banda, que está menos por dentro, pero aún así Luis Enrique está demostrando ser que también es un jugador muy bueno en capacidad asociativa. Y yo creo que ese es el perfil que a lo mejor en el Betis le falta un poco, ¿no? Tiene muchos jugadores del mismo perfil que se meten hacia adentro, más asociativos. A lo mejor el Betis echa un poco más en falta muchas veces, en muchos partidos, jugadores que puedan llegar a línea de fondo, ¿no? Que a lo mejor ahí es donde Joaquín a lo mejor muchas veces puede llegar a línea de fondo, pero en los últimos años ya con la edad de Joaquín y ha ido reconvirtiéndose un poco más a jugar por banda izquierda, a meterse también por dentro. Pero como tú dices, hay mucha calidad de capacidad asociativa y cuando se juntan, muy complicado para los rivales. Si te parece, Ismael, vamos un poquito a individualizar, ¿no? En esa parte del Betis, porque hay muchísimo talento en el cuadro de Pellegrini. Como ya tenemos en la foto del directo, vamos a focalizarnos un poquito en Canales, ¿no? El jugador cántabro que lleva ya varias temporadas, ¿no? Completamente asentado en el Betis, tuvo su participación en el Valencia, obviamente todo el mundo sabe, ¿no? Que en el Real Madrid prácticamente no contó con grandes oportunidades. Parece que en el Betis no ha encontrado ese entorno ideal donde él puede desarrollar su mejor juego. Se hablaba un poco, ¿no? En el entorno bético, ¿no? Un poco de la injusticia, ¿no? De que no hubiera ido, por ejemplo, Canales en esta última convocatoria. No sé un poco, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca del futbolista cántabro? Pues desde que llegó al Real Betis de la mano de Quique Setién, que por entonces era entrenador del Real Betis, Uh -huh. desde su llegada está siendo bueno, es súper importante en el Real Betis y jugador que es capaz de jugar tanto en el doble pivote o por detrás del punta o tirado hacia una banda. Jugador muy polivalente y desde su llegada al Real Betis está haciendo y es importante, es clave, capitán del Real Betis también. Y es verdad que a lo mejor en esta convocatoria de Luis Enrique a lo mejor no le ha llegado la convocatoria porque, por ejemplo, en las primeras jornadas, si no recuerdo mal, contra el Elche y demás, tuvo problemas físicos, no pudo iniciar la temporada. Yo creo que esos fue uno de los factores por los que no ha llegado a la selección, por lo menos en esta convocatoria. Luego en la lista para Qatar puede que llegue. Uh -huh. Bueno, pues Canales, ¿no? Uno de los principales cerebros del Betis. Y pasamos de Canales para hablar de la magia, ¿no? Para hablar del mito. Metió un golazo, ¿no? Además, frente al Ludogorets hace muy poquitos días desde fuera del área. Vamos a hablar un poquito de Joaquín, ¿no, Ismael? El mito absoluto del Betis, del fútbol español. Decidió quedarse un año más, ¿no? Tras la conquista de la Copa del Rey. ¿Qué nos puede decir, ¿no? Del gran Joaquín Sánchez. Sí, pues la verdad que fíjate tú, para el Real Betis es un icono, un jugador histórico Uh -huh. y un jugador que, como ya te he comentado antes, con su edad, que poco a poco tiene que ir convirtiéndose hacia otras posiciones y demás, un jugador que antiguamente en sus inicios jugaba en banda derecha, un jugador extremo puro que llegaba a línea de fondo. Y ahora es un jugador al contrario, ahora suele jugar por banda izquierda para meterse por dentro y gracias a ello, pues el otro día contra el Ludogorets, como tú comentas, aquel golazo que marcó fue por ello, ¿no? Por meterse por dentro y jugar a banda cambiada y buscar ese gran golpeo que tiene. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Absoluto mito Joaquín levantando, ¿no? La Copa del Rey el año pasado y este año dejando ese golazo en la Europa League que además le convirtió, si no me equivoco, en el goleador más veterano de la competición. Superó al jugador que estaba obviamente en ese puesto 1 y también, oye, pues ese galardón, si se quiere entender así, lo consigue, ¿no? El futbolista andaluz que se mantiene, ¿no? Es increíble porque es verdad, ¿no? Que no suele ser titular en Liga, es verdad que en Europa League lo suele ser, pero lo dicho, Ismael, al final siempre cuenta con sus espacios, ¿no? Pellegrini al final siempre da esa oportunidad y bueno, pues va jugando, ¿no? Principalmente en Europa League, ¿no?
Sí, es verdad que en Liga no está teniendo muchos minutos hasta ahora, pero el año pasado también, si no recuerdo mal, le ocurrió lo mismo. A lo mejor al principio de temporada le empezó a costar entrar en el 11, en las rotaciones, poco a poco, pero yo creo que también producto de la edad, que poco a poco tiene que ir cogiendo ritmo, ir haciéndose poco a poco, y yo creo que a mitad de temporada por ahí seguramente vaya empezando a tener más minutos, sobre todo en Liga. También está pendiente de varios récords en Liga. Ujú. Y yo creo que en Europa poco a poco está cogiendo minutos, está haciendo titular. El otro día fue titular contra el Ludogorets. Yo creo que en Liga el año pasado le ocurrió lo mismo. Poco a poco irá entrando en las rotaciones, los esquemas, en el 11 y irá sumando partidos, sobre todo en Liga. En Europa yo creo que poco a poco irá también cogiendo minutos. Ujú. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Lo que puede aportar el gran Joaquín, en el que ya supuestamente, yo ya no me atrevo a decir que va a ser el último año, porque teniendo en cuenta, ¿no? El rendimiento que da el futbolista andaluz, yo no me atrevería, ¿no? A decir que a lo mejor se quedará un añito más. Bueno, vamos a cerrar esa zona de tres cuartos, la zona un poco del 10, ¿no? Vamos a decirlo así, con un talento, ¿no? Que poco a poco va emergiendo en la cantera del Betis, fue titular en el partido frente al Girona. Estamos hablando de Rodri Sánchez, futbolista internacional sub-21 con La Roja. ¿Qué nos puedes hablar un poco, ¿no, Ismael, de este chico que está llamando muy fuerte a la puerta? Sí, es verdad que igual que antes hemos comentado de Luis Enrique, que a lo mejor está teniendo más minutos de los que se preveía por la lesión de Fekir, pues Rodri está pasando yo creo lo mismo también con la lesión de Fekir y Juanmi. Está jugando en esa banda izquierda, teniendo muchos minutos tanto en Europa como en Liga. Ujú. Es un jugador que tiene una gran técnica individual, un jugador zurdo, le gusta asociarse y es un jugador que, a pesar de que esté jugando por banda izquierda, porque Luis Enrique está jugando banda derecha, banda cambiada, creo que es un jugador que le gusta más estar a banda cambiada. Yo creo que está más natural, más a banda cambiada, pierna derecha, banda derecha con la pierna izquierda. Y es un jugador que, a pesar de que a lo mejor juegue por banda, no es jugador de banda, es para meterse por dentro, zona detrás del punta, media punta, para eso, para asociarse con los delanteros, con los jugadores de segunda línea que lleguen. Y yo creo que poco a poco este año, con los minutos que está teniendo, está demostrando de que tiene talento. Tiene que mejorar varias cosas, entre ellos muchas veces la toma de decisiones. Bueno, yo creo que es normal, es un jugador joven que poco a poco, cuando vaya cogiendo ya minutos y vaya teniendo ya partidos, yo creo que poco a poco lo irá puliendo. Ujú. Bueno, pues el talento del Betis, que también sale de la cantera, no solo están los Fekir, no solo están los Joaquín, los Guidos, sino que la cantera verde y blanca también se mueve con Rodri Sánchez y bueno, también con Miranda, ¿no? Que está en esa sub-21 española, así que lo dicho, también la cantera del Betis, ¿no, Ismael? Fuera, ¿no? De los grandes jugadores también se mueve y Pellegrini le da esa oportunidad en la primera plantilla. Sí, como tú dices, gracias a Pellegrini que le dio la oportunidad a Rodri. El año pasado también tuvo ya varios partidos. Y internacional con la sub-21 llamado por Luis de la Fuente. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? De cara al futuro también del club, también del presente, que se le dé oportunidades a los jóvenes que vienen desde atrás. Una cantidad de Betis que viene muy fuerte desde los juveniles. Yo creo que poco a poco, yo creo que Pellegrini irá metiendo a los jóvenes. También este año, por ejemplo, ya jugó no sé si fue la primera jornada contra el Elche, Fran Delgado, Ujú. lateral derecho también del filial. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, cuando Pellegrini vea oportuno, irá llamando a jóvenes para que debuten. Bueno, pues lo dicho, los talentos del Betis que poco a poco van llegando a esa primera plantilla. Bueno, vamos a cerrar lo que es el sistema, ¿no? Lo que suele ser este 4-2-3-1, ¿no? Que suele utilizar Pellegrini con el Panda, ¿no? Obviamente, Borja Iglesias, el ariete, el máximo goleador del Betis, 6 golitos lleva en lo que va de temporada, acaba de ser convocado por primera vez con la selección, lo dicho, ¿no? Un grandísimo jugador Borja Iglesias que ha ido desarrollándose en el Zaragoza, en el Betis poco a poco haciéndose con esa titularidad y siendo al final el hombre de referencia, ¿no? En el conjunto andaluz. Sí, Borja Iglesias, yo creo que ya merecía ya la llamada de Luis Enrique, un jugador que ha peleado, ha luchado mucho, un jugador que salió de la cantera son varias canteras, sobre la cantera del Villarreal, del Valencia, la cantera del Celta. Ujú. Y en el Celta, ves, cuando explotó, no se le dio oportunidades para que llegue al primer equipo. Luego, gracias a ese buen rendimiento en la cantera del Celta, llegó al
al Real Zaragoza, que explotó en segunda división. Por ello luchó el Real Zaragoza su ascenso a primera división, se quedó a las puertas. Gracias a ese temporadón que hizo en la Romareda, llegó al Real Club Deportivo Español, que también hizo una gran temporada con Rubi de entrenador, y que ayudó al Español llegar a Europa League. Y su llegada al Real Betis, la verdad que no fue la que se esperó desde el inicio, tuvo una lesión en las primeras jornadas, se estancó un poco y al principio pues hubo mucha duda ya después de su fichaje, pero yo creo que la llegada de Pellegrini fue vital, fue importante, y a raíz de ahí ha ido creciendo y ha demostrado de que es un gran delantero, un delantero que me gusta muchísimo porque lo sigo desde que llegó al Real Zaragoza, y la verdad que ha ido viendo cosas que debería mejorar, y es que ahora mismo es vital y clave en el Real Betis. Piensas, por ejemplo, Ismael, ¿no? Lo estábamos hablando ayer con Gabriel Fernández en el otro directo que tuvimos. ¿Piensas que puede ser uno de los hombres que vaya al Mundial? Esa disputa, ¿no? Que puede tener con Morata en ese perfil, a lo mejor más de delantero grandote, de aguantar el balón, de buscar el remate de cabeza dentro del área, también, ¿no? Principalmente se hablaba desde el público del Celta, ¿no? De que Yago Aspas a lo mejor podría tener su oportunidad un poco en esa lucha, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Morata prácticamente, salvo una cosa rarísima, ¿no? Va a ir al Mundial. ¿Piensas que a lo mejor en esa lucha por ese segundo delantero puede estar Aspas, puede estar Borja Iglesias? ¿Piensas un poco, ¿no? Que el gallego puede llegar a entrar en la convocatoria mundialista. Actualmente yo creo que debe de ir. Actualmente uno de los jugadores más en forma del fútbol español. Aparte de la selección, echan falta eso, la zona de ofensiva, delanteros que lleguen, que metan goles. Ahí mismo no está Raúl de Tomás, Oyarzábal lesionado. Muchos jugadores que de las antiguas convocatorias no están por problemas físicos, y ahora Moreno igual. Entonces yo creo que actualmente Borja Iglesias está a un nivel de que debería la selección. Aparte es un jugador que da mucho con balón y sin balón. Un jugador que, a pesar de lo grande que es, como tú dices, tiene una gran capacidad asociativa. Un jugador que también va a los espacios, continuos desmarques. Y yo creo que tanto con balón como sin balón da mucho trabajo, y yo creo que la selección puede ir muy bien. Y actualmente, ahora mismo con la flecha para arriba, pues le sale todo. Entonces yo creo que debe de ir a la selección a día de hoy, y yo creo que 100% debería de ir. Otra cosa ya es lo que Luis Enrique quiera. Sí. Sí, está claro, ¿no? Al final el asturiano, como decíamos con Gabriel, ¿no? No se casa con nadie. Él tiene, bueno, un poco como esos soldados de Luis Enrique, ¿no? Lo decíamos ayer, un poco Eric García, Morata, Gavi, ¿no? Son un poco jugadores fetiche para él, vamos a decirlo así, fuera del gran rendimiento, ¿no? Que tengan que ofrecer. Y ahora Borja Iglesias lo dicho, ¿no? A través de goles, a través de elevar al Betis, ¿no? A cotas muy altas junto al resto de sus compañeros, prácticamente era una obligación, ¿no? Para el técnico asturiano el llevar al Panda, ¿no? Sí, es eso. Es verdad que Luis Enrique ha demostrado que premia más al bloque que le ha ido llevando poco a poco, igual que cuando llegó a las finales de la Nations League. Siempre más o menos ha mantenido ese mismo bloque en las convocatorias. Es verdad que a lo mejor por eso Borja Iglesias le va a costar un poco más que a otros jugadores llegar a la convocatoria final hacia el Mundial, ¿no? Pero yo creo que eso, a día de hoy el nivel que está dando, los goles que está dando el Betis, ya no solo goles, sino el que es muy importante en el juego, el trabajo que no se ve. Yo creo que eso también influye mucho a la hora de que Borja Iglesias merezca ir y de buen nivel a la selección. Bueno, pues a ver qué pasa, con el Panda, que seguramente, ¿no? Y prácticamente sin decir seguramente, se encuentra en el mejor momento de su carrera, como vemos perfectamente, ¿no? En la foto, ¿no? En la cual, bueno, pues se presentaba ante los medios ya con la camiseta de la selección. Veremos, ¿no? Si debuta frente a Suiza en el partido que se disputará en la Romareda, más precisamente un campo que él conoce a las mil maravillas. Bueno, Ismael, cerramos un poco lo que es el dibujo, ¿no? Lo que es un poco el sistema que expone Pellegrini, y un poco ya para ir cerrando, ¿no? La charla, vamos a hacer una especie, si te parece, de análisis general, ¿no? De este Betis, un poco imaginándonos, ¿no? El desarrollo que puede tener el cuadro andaluz en lo que va de temporada, en tu punto de vista, ¿no? Desde tu punto de vista de scout profesional, de análisis de partidos, ¿qué evolución le ves a este Betis? ¿Le ves un equipo, obviamente, ¿no? En la lucha por la Champions, viendo que a lo mejor hay conjuntos precisamente como el rival ciudadano, que el Sevilla ha bajado un poco sus prestaciones, un Atlético de Madrid también un poco tambaleante, ¿no? Como si ve en el derbi. ¿Tú piensas que el Betis puede pegar ese salto en la Champions, o vamos a ver un poco qué va ocurriendo? Es verdad que el inicio es muy
que ha empezado muy bien, con 15 puntos 18 posibles. Es verdad que se busca dar ese salto. Ya el año pasado quedó en una zona muy alta, la clasificación quedó quinto, quedó relativamente cerca de zona Champions como estaba a mitad de temporada. Y yo creo que sí, yo creo que se busca dar ese saltito hacia la Champions, pero es verdad que hay que ir poco a poco, hay que ir con tranquilidad, porque la temporada luego es muy larga, ahora mismo han empezado muy bien las cosas, pero es verdad que el año es muy largo, puede haber baches, porque al final eso es fútbol, al final cuando todo te va y te sonríe, va todo sobre ruedas, pero es verdad que al final el fútbol es muy largo, hay lesiones, hay muchas cosas. Y luego esto de fútbol, al final cuando hay un pequeño bache ya las cosas tambalean un poco, pero yo creo que sí, yo creo que se busca dar ese saltito, yo creo que va a estar ahí luchando por zona Champions, pero sí, yo creo que va a estar en la terna de equipos que van a luchar Champions. También este año hay muchos equipos que han dado un saltito también hacia Europa, como es el Athletic de Bilbao, con eso Valverde. Entonces, el Villarreal de Unai Emery, que también intentará dar ese saltito hacia Champions. Entonces, hay muchos equipos ahí en zona europea, zona Champions, que van a intentar estar luchando. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que va a estar ahí en la pomada, ¿no? De equipos que se pueden meter en zona Champions, parece este año, ¿no? Que Liga, Madrid, Barcelona, bueno, van a estar luchando, ¿no? Como suele ocurrir casi siempre por la Liga y luego el resto de cupos de Champions a ver qué va ocurriendo. Yo, francamente, Ismael, opino que el Betis está teniendo una gran evolución, ¿no? Es un equipo que hace no muchos años, ¿no? Estuvo en segunda división, poco a poco fue creciendo, fue retornando a la élite con ese gran fútbol que tuvo con Quique Setién. Ahora, ¿no? Desde hace varias temporadas con Pellegrini, un técnico que está en el Real Madrid, que ha sido campeón de la Premier con el City, cuentan además con una fantástica dirección general con Cordón, ¿no? Un director general que además estuvo en el Villarreal dejando grandes resultados. Lo dicho, ¿no? Parece que poco a poco se va amasando un gran Betis, ¿verdad? Desde la directiva y luego también se ve perfectamente en la plantilla, ¿no? Con futbolistas absolutamente internacionales como Fekir, con jugadores como Guido Rodríguez, como William Carballo. Es decir, a mí me da la sensación, y yo creo que es una absoluta realidad, ¿no? Que el Betis cada año sube un escalón, ¿no? Cada año va subiendo un escalón. El año pasado gana la Copa del Rey. Este año, ¿no? Comentaba Canales en previo, ¿no? A la temporada, ¿no? Que el equipo quería tener luchar por la Europa League, que seguramente ahora mismo sea de los equipos más potentes, ¿no? De la segunda competición continental. No sé si se palpa eso, ¿no? Desde el Betis, desde Andalucía, un poco el crecimiento, ¿no? Que ha tenido el conjunto de Pellegrini. Sí, lleva razón, es lo que hemos comentado antes, la llegada de Pellegrini en su llegada lo que ha dado es estabilidad al Real Betis, tanto en lo deportivo como en lo deportivo, porque el Betis siempre, entre una cosa y otra, siempre se hablaba de muchos problemas deportivos, luego los deportivos siempre era un equipo muy regular, que parecía que podía ser su año, podía hacer una temporada y al final llegaba a fracaso. De hecho, por ejemplo, el año de la llegada de Rubi, el fichaje de Borja Iglesias, fichaje de Fekir, y el equipo lo pasó muy mal. Estuvo en la zona baja de la clasificación durante todo el año y sufrió hasta el final casi el no descender, ¿no? A raíz de ahí llegó Manuel Pellegrini, llegó Antonio Cordón y como ya hemos dicho, parece ser que cada año ha dado un saltito más, le ha ido dando estabilidad. El primer año con Pellegrini entraron en Europa League, el año pasado se volvió a entrar en Europa League campeón de Copa del Rey, entonces este año pues se busca dar otro saltito más, es intentar luchar por el billete hacia la Champions y hacer mejor papel que en Europa League, que el año pasado estuvo bien, pero creo que este año se intenta dar más la ambición hacia la Europa League. El año pasado yo creo que el objetivo del club que se marcó era hacer una buena temporada en Copa del Rey con la final aquí en Sevilla la Cartuja. Se consiguió y yo creo que este año pues se va a ir por intentar por la Europa League hacer un mejor papel. Sí, yo, Ismael, estoy de acuerdo contigo. Para mí es de los grandes favoritos a ganar la Europa League. Es verdad que están los ingleses, ¿no? El Arsenal, el United. También está la Roma, ¿no? De la que hablamos hace poquitas semanas con Adrián Soria. Pero lo dicho, ¿no? Yo creo que al final los equipos españoles tienen ese alma competitiva enorme, ¿no? Que nos hace ganar muchísimos partidos. Yo creo que el Betis, ¿no? La representa perfectamente. Es el equipo que lidera su grupo. Es cierto, ¿no? Que ahora tiene que jugar el doble enfrentamiento con la Roma, ¿no? Que se supone que es el otro rival duro, ¿no? Del grupo, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no, Ismael? Es una competición que poco a poco el Betis la va conociendo, muchos equipos españoles las han ganado los últimos años, el propio
Sevilla, Atlético de Madrid, así que lo dicho, ¿no? Yo creo que también un poco desde la casa del Betis, ¿no? Se puede ver que pueden intentar luchar, ¿no? Por ganar ese primer título europeo si las cosas van saliendo y lo dicho, ¿no? Si el equipo ofrece el rendimiento que está dando actualmente, ¿no? Sí, es eso. Yo creo que la clave también está en que la temporada no se haga demasiado larga, porque el año pasado es verdad que tras la eliminación del Betis al Zenit llegó el Frankfurt y ya el Frankfurt también estaba en la eliminatoria de Copa del Rey, las semifinales, la liga que estaba el Betis muy bien posicionado, estaba ahí entre la cuarta, quinta posición, ahí estaba luchando muy bien, pero es verdad que el Betis el tramo final de la temporada se le hizo muy largo ya, físicamente notaba ya que el equipo no tenía esa finura en el juego como estuvo en gran parte de la temporada, porque es normal, al final son muchos partidos, muy, muy apretado. Yo creo que la clave está en eso, ¿no? En que el Betis poco a poco vaya rotando, vaya cogiendo esos minutos todos los jugadores, que sobre todo toda la plantilla, todos los jugadores estén enchufados para cuando se necesite. Y yo creo que la clave está en eso, de que la temporada no se te haga demasiado larga, que vaya poco a poco dosificando y que sobre todo los jugadores clave aparezcan en los momentos importantes, porque al final, como hemos comentado, esto es fútbol, habrá momentos algo más complicado y ahí es cuando tiene que aparecer el ADN del Real Betis de Manuel Pellegrini, que como aparece esta semana, por ejemplo, empezó perdiendo en casa contra el Girona y remontó el partido. Ya con Pellegrini ha habido muchos partidos así, empezaban perdiendo, al final se ha remontado y eso es producto del ADN y del veneno que le ha metido el Pellegrini al Real Betis. Bueno, pues el actual campeón de la Copa del Rey, que ha iniciado esta temporada 22-23 de maravilla. Yo, por supuesto, tenía muchísimas ganas, ¿no?, de analizar al conjunto andaluz, sin ninguna duda, ¿no? Si se le quiere llamar así, el equipo revelación actual de la Liga, estando ahora mismo, ¿no?, en zona Champions, y qué mejor que un gran scout profesional como es Ismael para que nos analizara al cuadro verde y blanco. Ismael, lo dicho, muchísimas gracias por este análisis y bueno, a ver qué va ocurriendo, ¿no?, con el Betis, con la Liga y con las diferentes competiciones, ¿no?, que va siguiendo. Nada, Rodrigo, encantado, un placer de que me vuelvas a invitar por aquí para hablar un poquito sobre el fútbol y bueno, ya veremos cómo va evolucionando la temporada del Real Betis y del fútbol español en general. Bueno, pues Ismael Castaño, scout profesional, como aparece en el directo, le podéis seguir en Twitter, IsmaelCC7. En mi caso, también encantado si me quieres seguir, si te quieres suscribir a mi canal Rodrigo Martín _ Sport, también mi cuenta de Twitter, @rodriguile22, también desde hace ya poquitos días contamos con un perfil de TikTok que es Rodrigo Martín Sports. Cerramos aquí esta fantástica charla con el gran Ismael Castaño, analizando al Betis Balompié. Y lo dicho, estad pendiente del calendario porque contaremos con diferentes charlas, con diferentes narraciones a lo largo de la semana. Será hasta una próxima retransmisión. Chao, chao.